Buenas tardes, profesor. Nosotros presentaremos el último proyecto. Mi equipo está integrado por Nadia Vanessa Salinas Hernández, Cassandra Nicole Telles Benavides y servidora Montserrat Jiménez García. Daremos a conocer ciertos puntos durante todo este proyecto. Como una pequeña introducción de lo que se dará a conocer es sobre como Grupo Bimbo enfrenta riesgos penales por emisiones, residuos y uso de agua. Uno de los delitos más relevantes es la contaminación de aguas, que está en el artículo 406 del Código Penal Federal, que habla sobre los delitos relacionados donde se establecen sanciones a quienes por negligencia contaminen los ríos, los lagos, etcétera. Otros son las emisiones atmosféricas, que están en el artículo 417 del Código Penal Federal, que son las si se descubre que una de las plantas de producción ha estado emitiendo contaminación de más y que superan el límite. Otros el manejo ilegal de residuos, que están en el artículo 418, que habla sobre los residuos peligrosos, estableciendo sanciones para quienes realicen actividades que impliquen el manejo inadecuado de estos residuos, lo que puede incluir el almacenamiento, tratamiento o disposición final. Una de las sanciones graves es que pueden llegar hasta 9 años de prisión para directivos o multas de 3.1 millones de pesos o disolución corporativa. Pero estos puntos se dan conocer más a fondo durante las siguientes diapositivas. Hablaremos sobre los conceptos claves del derecho penal ambiental del Grupo Bimbo, que como primer punto es la tipicidad, que abarca del artículo 414 al 420 del Código Penal Federal, que son sobre las conductas como emisiones excesivas o manejo ilegal de residuos. ¿Esto qué quiere decir? Sobre la descripción legal de conductas que se consideran delitos, como puede ser las emisiones excesivas de contaminación o el manejo ilegal de residuos, de conductas tipificadas como infracciones ambientales. Por ejemplo, si se encuentra que el Grupo Bimbo ha excedido los límites de emisiones o ha gestionado residuos de manera ilegal, será considerado responsable bajo la normativa. Lo que queremos es que el Grupo Bimbo debe de seguir estrictamente las regulaciones para evitar ser sancionados. También otro punto es la antijuricidad, que es incumplir normativa o en plásticos o en aguas residuales, que implica que una conducta en contra de la ley, o sea, incumplir normas específicas, como la NOM 161, que es el que regula el manejo de plásticos y aguas residuales, lo que puede llevar a sanciones. Si se determina que el Grupo Bimbo no cumple con estas normas, podrá enfrentar consecuencias ilegales y multas. Otro es la culpabilidad, que es la dolo o negligencia, que se refiere a la capacidad de atribuir responsabilidad a una persona o entidad por una conducta jurídica, ya sea por dolo o intención de causar daño, o negligencia, que es la falta de cuidado. Si es que si se demuestra que la empresa actuó de manera dolo a ignorar regulaciones ambientales o fue negligencia al no implementar controles adecuados para prevenir
daños al medio ambiente. Esto podría ser considerado culpable. Esto puede implicar una evaluación para sus prácticas, la evaluación de su compromiso con el cumplimiento normativo. Otra es la responsabilidad corporativa del artículo 11, multas de hasta 3.1 millones de pesos por tolerar delitos. Se establece que la empresa puede ser responsable por delitos ambientales cometidos. Si se comprueba que la empresa tolera prácticas ilegales o irresponsables de su operación, podrá enfrentarse a multas, como lo mencioné, de 3.1 millones de pesos. Esto es importante para que se implementen las políticas efectivas para prevenir violaciones ambientales. Nexo causal: probar que el daño provino de operaciones de Bimbo. Para que se le dé al Grupo Bimbo una evidencia clara que vincule cualquier daño o ambiental a las actividades específicas. Esto puede incluir estudios sobre contaminación o áreas cercanas en sus plantas o instalaciones. La exclusión certificaciones del ISO 14001 reducen sanciones hasta 70%. La existencia de las certificaciones y las buenas prácticas pueden servir para un medio para así reducir sanciones o demostrar el cumplimiento normativo. Por ejemplo, si la empresa cuenta con certificación de ISO 14001, que establece estándares de sistemas de gestión ambiental. Estas certificaciones demuestran el compromiso productivo con la gestión ambiental y el cumplimiento normativo. En cada uno de estos puntos que acabo de mencionar refleja aspectos clave del marco legal, las responsabilidades ambientales que enfrenta el Grupo Bimbo. El Grupo Bimbo tiene la obligación de no solo cumplir con las leyes, sino también de implementar prácticas sostenibles. Los fundamentos constitucionales e internacionales establecen la base legal que obliga a empresas, en este caso como Bimbo, a operar de manera ambientalmente responsable. El artículo 4, por ejemplo, garantiza el derecho a un medio ambiente sano. El 73 faculta al Congreso para legislar en esta materia. Y a nivel internacional, el Convenio de Estocolmo y el Acuerdo de París comprometen a nuestro país y pues por extensión a lo que viene siendo Bimbo, a reducir el uso de sustancias contaminantes y las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos marcos permiten evaluar si Bimbo cumple con sus responsabilidades ambientales y sus acciones están alineadas con dichos compromisos. Análisis ambiental de Grupo Bimbo, es importante que consideremos los delitos ambientales que establece el Código Penal Federal, por ejemplo, el artículo 416, que sanciona la contaminación de aguas, lo cual sería aplicable si la empresa vertiera residuos sin tratamiento. En este caso, pues tenemos diferentes plantas de producción donde podemos observar como casos similares. También el artículo 417, que castiga las emisiones atmosféricas por encima de los límites permitidos, como el exceso de dióxido de carbono en procesos industriales o logísticos. El artículo también 418 para el manejo inadecuado de residuos. Estos pueden ser los plásticos o los aceites usados, especialmente pues en este caso de las panificadoras. Y el artículo 420 para la explotación ilegal de recursos naturales como el uso del agua en este caso. De igual manera, pues existen otros artículos que son importantes.
Más adelante hablaremos sobre algunos de los delitos, las infracciones, las penas que fueron observadas en este caso, pero a grandes rasgos tenemos un breve resumen. También pues todos estos puntos y este marco legal nos permite identificar los riesgos y las áreas clave para mejorar y asegurar que Bimbo opere como de manera regular bajo una gestión ambiental responsable. Continuar con algunas de las sanciones penales y ambientales relevantes. Como habíamos mencionado anteriormente, en el marco legal teníamos algunos de los artículos. En nuestro trabajo escrito mencionamos otros, pero a grandes rasgos aquí agregamos algunos, que sería el artículo 414, 416, 417 y 418. Aquí, bueno, las penas pues varían. Decimos realizar dos columnas, que bueno, sería personas físicas, personas morales. En este caso, pues tenemos la parte de los años, la multa, incluso puede ser clausura. Eh, bueno, en este caso, como Bimbo es una empresa, aplicaría la última columna, que sería la de personas morales, que es una multa de hasta 50,000 más la clausura. La siguiente pues sería una multa de hasta 30,000, que bueno, estos son salarios mínimos. En nuestro apartado, por ejemplo, de emisiones contaminantes, tenemos la suspensión de actividades y daño a la biodiversidad, perdón, sería la disolución, que bueno, estos serían en casos graves. Cabe resaltar que a grandes rasgos es como un resumen. En cada situación pues debe de haber un análisis y bueno, más adelante una de mis compañeras realizará como un poco más a detalle de otros aspectos que evaluamos y bueno, eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, yo soy Cassandra y les voy a hablar sobre los riesgos de Grupo Bimbo. Bueno, aquí hay distintas variantes de las cuales pueden haber riesgos. Dentro de ellas entra lo que es los factores de riesgos, que se encuentran los delitos y las medidas migratorias. Como claro ejemplo sería en el área de aguas residuales, que esto está en el artículo 416 CPF y serían en las plantas de tratamientos. Otra de estas sería la emisión de CO2. Aquí el artículo 417 CPF nos habla de ello y sería en los filtros y energías limpias. Y como último, pero bueno, no menos importante, serían los residuos plásticos. En el artículo 418 CPF nos habla de ello y en este entrarían los programas de reciclaje. También les voy a hablar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y el impacto de la ley sobre este. Es esencial para la salud y la sostenibilidad económica. Ley mexicana. Este tipifica datos ambientales. Aquí podemos encontrar en el artículo 414 al 420, se desarrolla todo este tipo de información. Fallas. Solo el 15% de las empresas auditadas anualmente lo presentan. Eh, Ejemplo. La empresa Bimbo cuenta con el 80% de energías limpias versus retos en plásticos. Multas graves. Hasta 3.1 millones de pesos mexicanos y 9 años de cárcel se pueden presentar. Necesidades. Aquí entraría más fiscalización